Les invitamos a conversar esencialmente para dos temas. La primera, hacerles saber que es un precedente legislativo muy importante que el Grupo Plural ya está en la Comisión Permanente. Y es un precedente histórico en términos no solo de la vida del Senado, sino creemos que siente un precedente también para los congresos estatales, también para la Cámara de Diputados. Tuvimos que acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos dio la razón y por mandato de ley estamos ahora en la permanente. Es un precedente histórico, en mi caso en particular lo celebro con grande alegría. Yo llegué acá por la iniciativa ahora y estuve como senador sin partido, no tenía yo espacio en la Comisión Permanente. Y encontramos el camino, la sabiduría y el talento para construir con las y los demás senadoras en su entendimiento, su fuerza, su capacidad. Acá está la senadora Alejandra León Gastelum de Baja California y también los demás colegas, Nancy de la Sierra, Germán Martínez, Gustavo Madero y Adriana Jurada, para construir esta nueva opción, que es una bocanada de aire fresco en el Congreso mexicano. Hoy estamos en la Comisión Permanente y nos parece que es un precedente muy importante que hay que subrayar, hay que celebrar, sobre todo por lo que significa seguir trabajando en la democratización del país. Por supuesto que nos parece delicado que una vez que obtuvimos el triunfo, el Congreso haya querido cerrar esa puerta, modificando la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revise los actos. Me parece que eso es un error, porque no hay un poder absoluto, al contrario, el poder está dividido en tres, el judicial, ejecutivo y legislativo. Y lo que corresponde es que haya equilibrio. Por ejemplo, cuando hay una ley que no nos gusta o hay un acto del presidente, del Ejecutivo, podemos acudir al judicial. Y lo mismo pudiera y debiera suceder con el legislativo. Actos que aquí no gustaren, pudieran entonces combatirse en el judicial. Pero el precedente está marcado y nos parece de la mayor importancia. Ahora viene entonces la agenda en el propio proceso legislativo de la Comisión Permanente. Invitamos a la mayoría a tener la voluntad de construir acuerdos. Si no quieren construir acuerdos, difícilmente vamos a poder tener un proceso extraordinario, una sesión extraordinaria. No tienen los votos para eso. Y resalto la importancia, por ejemplo, de la reforma electoral o, si fuera el caso, de la Guardia Nacional. Lo que toca es preguntarle al presidente Andrés Manuel: presidente, ¿usted está en la lógica de no querer moverle ni una coma? Si esa es su lógica, de antemano le decimos, la reforma electoral nació muerta. Y por supuesto que tenemos reservas y tenemos dudas. Es una traición al propio proceso de su lucha histórica. Andrés Manuel está donde está gracias a lo que se hizo en los últimos 30 años en el término de la construcción democrática. Y no es simple y llanamente borrar de un plumazo todo lo que se ha hecho y, sobre todo, generar una condición de disminuir la autonomía, la independencia de los órganos electorales. Sí nos interesa, por ejemplo, discutir la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Podemos encontrar mecanismos para una representación más directa. Sí nos interesa buscar la manera más eficiente de que haya disminución en los gastos electorales, pero que eso no implique debilitar a la oposición, que eso no implique fortalecer al gobierno, que eso no implique que el gobierno controle las elecciones. Ese tipo de entendimientos, como infelizmente vienen hoy en la propuesta de reforma, pues no, sencillamente, no solo no son de acompañarse, son de combatirse. Y habrá entonces otros temas. Vamos a trabajar mucho. La senadora Alejandra tiene una serie de agendas, en particular sobre Baja California, que le voy a pedir ahora, si es tan amable, exponer. Pero decirles que desde el Grupo Plural, si el ánimo es construir acuerdos por el bien de México, en el mejor ánimo. Si el ánimo del presidente es lucrar o intentar lucrar política y electoralmente de reformas rechazadas, está equivocándose. Le toca al presidente construir acuerdos en bien de todas y todos, como pasaron los 3 primeros años. Los programas sociales hoy están en la Constitución porque la oposición así lo quiso. Y algunas otras reformas constitucionales, como la Guardia Nacional, se lograron porque en este Senado así se quiso. Hubo voluntad para construir.
esperamos que haya esa voluntad para construir. Si lo que el presidente quiere es intentar obtener lucro político electoral en lugar de acuerdos que beneficien a México, es una ruta muy peligrosa. Si el presidente quiere seguir insistiendo que quien no piensa como él es un traidor a la patria, se acerca mucho más a una propuesta de corte fascista que de corte democrático. Si el presidente insiste en el entendimiento que no se puede mover una coma, pues está mucho más cerca de Santana que de Juárez. Le faltan más de 2 años. Invitamos a la construcción de acuerdos. Si ese es el ánimo, con mucho gusto vamos a trabajar. Estará el Grupo Plural en la permanente en ese ánimo. La senadora Nancy de la Sierra y un servidor estaremos ahí. Si el ánimo es no construir acuerdos, pues de una vez que se haga cargo que sus propuestas no van a pasar y lo que toca es pedirle, presidente, procese sus derrotas en código democrático, no en código autoritario. Alejandra, por favor. Muy buenas tardes. Pues celebramos la inclusión del Grupo Plural en la permanente de este Senado de la República, del Congreso de la Unión. Celebro que estemos representados el Grupo Plural por medio de nuestra coordinadora Nancy de la Sierra y de nuestro vicecoordinador Emilio Álvarez y Casa, porque se tocarán temas muy importantes y relevantes que el Grupo Plural pues no podíamos no atenderlos y que nos dejaran fuera de toda la temática importante para todo nuestro país. Celebro también el que los grupos parlamentarios diversos y el coordinador, el presidente de la Jucopo, pues hayan tenido esa voluntad política de respetar el mandato del Tribunal Electoral que nos dio la oportunidad, conforme a nuestro derecho constitucional, de estar representados en esta permanente del Congreso de la Unión. Y decirles que estaremos muy atentos a las propuestas que emanen de esta permanente y que proponga también el Poder Ejecutivo, como la reforma electoral. Y simplemente decir, la democracia se basa en la conciliación. El autoritarismo y las amenazas salen de las dictaduras, y en la presentación de esta reforma electoral pues estuvimos viendo amenazas otra vez contra los legisladores, que con nuestros argumentos debatiremos en su momento la reforma electoral propuesta por el oficialismo, por el gobierno en turno. Debemos de recordar que las minorías también son representadas y deben de ser representadas en el Congreso de la Unión. No pueden acabar con las minorías y nada más escuchar la voz amenazante de las mayorías, porque ha sido una voz amenazante de las mayorías. En ese sentido, nosotros creemos que las minorías tenemos derecho a voz, tenemos derecho a voto y tenemos el derecho de la representatividad en el Congreso de la Unión, que es la máxima tribuna de nuestro país, México, que se debe de caracterizar por una democracia real y no por una democracia disfrazada, y que detrás de esta democracia haya un autoritarismo oficialista tendiente a una dictadura. Entonces, pues estaremos muy atentos manejando la agenda de trabajo para nuestros estados que representamos y también para todos los mexicanos y mexicanas. Muchísimas gracias. Si ustedes nos los permitieran, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal, senadores? Buena tarde. Pues la primera pregunta es relacionada con lo que acaba de mencionar, del no cambiarle puntos o comas. Antes de que se desechara, porque se llama en términos legislativos, la contrarreforma eléctrica, el presidente López Obrador había mencionado a pregunta de una compañera que se llama Dalila Escobar, allá en Palacio Nacional, que sí estaba dispuesto a negociar. El tema aquí es preguntarle qué es lo que está dispuesto o lo que propone el Grupo Plural para cambiar el tema de la Guardia Nacional. Y la segunda es preguntarle con relación a lo que decían después de que se dejó fuera el PRD, de que ustedes, en el caso Grupo Plural, son ocupados para romper la alianza que se tiene con el PRI y con el PAN, obviamente, en esos partidos, senador. Mire, en el caso de la Guardia Nacional,
lo que tenemos que discutir no es si la Guardia es militar o no. Lo que tenemos que discutir es cuál es el modelo de seguridad que este país requiere. Durante muchos años, Andrés Manuel insistió en que la fórmula de la militarización era un error. Y lo que hoy vemos es que la política que implementa le da la razón a Felipe Calderón, le da la razón a Peña Nieto. Y esa fórmula ya ha demostrado que es un fracaso. Hoy por hoy, la Guardia Nacional tiene que ser seriamente revisada. Por ejemplo, no es menor que el presidente, la cabeza de la Guardia Nacional esté en mítines de Morena. Eso rompe toda la confianza de una institución de Estado. No puede estar. Está prohibido por ley. Y lo vimos en la revocatoria como si no pasara nada. No puede ser que la Guardia Nacional, teniendo el 20% del estado de fuerza de las policías del país, tenga el 1.9% de las detenciones. No puede ser que el año pasado haya detenido y presentado 6 personas por homicidio y si no es informe que aseguró 320 cucarachas. Está mal el enfoque. Tenemos que entrar a revisar. Hay 2 años antes de que venza el transitorio de la Constitución para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles. Si no intervenimos ahorita, va a pasar lo que siempre han dicho. No, pues no se puede retirar al ejército porque la gente lo quiere. Eso es lo que están apostando. Entonces, esta es una extraordinaria oportunidad para discutir más allá. Ahora bien, respecto a la integración de la permanente, hay un mandato judicial en la defensa de nuestros derechos. El Grupo Plural tiene 6 integrantes y le corresponde por derecho. Lo que tocaba, por supuesto, por ejemplo, el PES tiene 3 y no es ni partido político. ¿PRD también? El PRD es por lo menos fuerza y la sentencia de la Corte dice todas las fuerzas plurales tienen que estar presentes. Quien correspondía era que estuviera el PRD, pero la mayoría decidió que no fuera así. También pudo haberse hecho una fórmula como se hizo en la Cámara de Diputados. El PRI le dio un espacio al PRD y está representado el PRD. Pudo haberse hecho una fórmula aquí. Lo que al final de cuentas va a suceder es que actuaremos como bloque. El bloque va a actuar en conjunto y pueden tener absoluta certeza que no vamos a apoyar ninguna iniciativa, por ejemplo, un periodo extraordinario de sesiones, si lo que quieren es proponer sandeces, si lo que quieren es imponer una visión de país. Eso no va a pasar. El Grupo Plural va a actuar con extraordinaria responsabilidad en este tema. A la gente que representamos le vamos a decir con mucha tranquilidad, vamos a hacer valer su voz. ¿Pueden estar tranquilos entonces? Absolutamente. Gracias. Gracias. Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Senadora, buenos días. Preguntarle, senador Álvarez y Casa, ha habido diversas críticas a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que presentó ayer el presidente. En su opinión, ¿qué es lo que le parece más delicado de esa propuesta? Bueno, se ha dicho que eliminar los pluris, aunque no queda absolutamente claro que se eliminen los pluris, sino más bien una nueva recomposición para votar, es muy grave porque es hacer valer el derecho de las minorías, por ejemplo, en su caso. Y también ha habido muchas críticas a ponerle fin al INE, a restar el número de consejeros, a que sean elegidos por voto directo, también los magistrados, descabezar los órganos que hoy día están rumbo a la elección del 2024, que además esa es otra, nunca una reforma electoral se ha aprobado para ponerla en marcha en una contienda presidencial. En su opinión, ¿cuál es lo más delicado de esta propuesta? ¿Qué es lo que definitivamente ustedes ven que pueda atentar en contra del avance democrático que ha habido en México en los últimos años? Esta propuesta es una propuesta desde el poder para fortalecer el poder y centralizar el poder. No hubo ningún acuerdo, no se sentó con nadie que no fuere pues sus empleados, perdón, pero así es, para construir un acuerdo. Todas las últimas reformas han tenido un carácter de acuerdo de Estado para que pudiéramos salir y no fuera entonces la conflictiva lo que dominara. Una parte importante de los acuerdos de los últimos 30 años, de las reformas de los últimos 30 años, tienen las opiniones de López Obrador. Una parte importante del modelo electoral que tenemos fue porque la oposición luchó por eso. Y ahora traicionan esa historia.
traicionan esa lucha democrática y pareciera que la historia empieza porque Andrés Manuel está en Palacio Nacional. Es que eso es un error, pero es una traición. ¿Cuáles son los 3 temas más delicados, en mi opinión? La primera es controlar la autoridad electoral. Lo que quieren es controlar la autoridad electoral. A Andrés le molesta los equilibrios, la independencia, el que haya una autoridad que le diga no. Lo segundo, romper la representación de la oposición, la pluralidad. Ellos no estarían en el poder si no hubiera sido así. El mismo Pablo Gómez u otros no hubieran llegado. La izquierda empezó su camino por la vía de las plurinominales. La función de la plurinominal es darle vida a la pluralidad del país, a las distintas voces del país. Quieren regresar al partido hegemónico, quieren regresar al México de Díaz Ordaz, donde hay algunas pequeñas voces. Es en realidad una confesión de un México extraordinariamente autoritario que pareciere que es donde se siente más cómodo López Obrador. Y la tercera, por supuesto que me parece muy delicado, que quieran debilitar a la oposición y abrir la puerta al financiamiento ilegal. Lo que hicimos los últimos 30 años es entender que el financiamiento público puede generar condiciones de equidad. Por eso accedieron al poder. Pero si se cierra esa puerta, lo que van a abrir con muchísimo más fuerza es el financiamiento ilegal, el financiamiento del narco, el financiamiento de los privados. Lo que se tiene que hacer es fortalecer el mecanismo de fiscalización, lo que se tiene que hacer es eliminar la sobrerepresentación, lo que se tiene que hacer es la segunda vuelta. Hombre, si podemos encontrar mecanismos para más eficiencia de la autoridad electoral, está bien. Podemos buscar el voto electrónico, está bien. Podemos buscar mecanismos para que haya más dientes de la autoridad electoral para cuando alguien burle la ley, como el Partido Verde, que reiteradamente el día de la campaña hace campaña, o como ahora pasó en la revocatoria del mandato. El tribunal ya nos dijo que, por ejemplo, acá en la Ciudad de México violaron sistemáticamente la ley. El secretario de Gobernación, la jefa de gobierno, los alcaldes de la ciudad, vamos dándole más dientes. Pero, en realidad, lo que están intentando es una reforma que tiene un tufo autoritario de centralización y control, que quieren regresar al partido único. Esto es una traición a la lucha democrática de los últimos 30 años, 40 años, 50 años. Se les olvida dónde vienen. Pareciera que el poder los marea. Por eso es tan peligroso. Oiga, PRI-PAN han dicho que PRD van a presentar una propuesta de reforma electoral. ¿El Grupo Plural se sumaría a ese esfuerzo o sería independiente la eventual presentación de una iniciativa en ese sentido? Nosotros estamos discutiendo en el Grupo Plural y parte de las propuestas que ya presenté tienen como objeto esa discusión. Vamos a discutir con el bloque de contención si podemos encontrar puntos comunes para presentar una sola propuesta o nosotros presentaremos la nuestra. Todavía no es decisión. Todavía no hay decisión. Gracias. La siguiente pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Senador, yo le quiero preguntar, ayer el presidente López Obrador en su reunión con los diputados que apoyaron la reforma eléctrica, pues pareciera que destapaba al secretario de Gobernación, y hoy que le preguntan que si era así, aclaró que no, que pues que lo está ayudando muy bien, pero no, y le vuelve a echar flores a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. ¿Qué es esto? ¿Es una cortina de humo? ¿Son señales a Sheinbaum y a Marcelo Ebrard? ¿Cómo lo interpretan? ¿Es un distractor? Yo mencioné que tal vez lo más pertinente es que el secretario de Gobernación se dedique a hacer campaña y deje de ser secretario. Tal vez eso sería lo más auténtico. Y lo mismo con la jefa de gobierno. La ciudad tiene una enorme cantidad de problemas y ella está más ocupada corriendo atrás de las comitivas para que no se le vayan, ¿no? En lugar de estar gobernando la ciudad, está más aplicada tratando de viajando en la República para ver si la conocen, porque no levanta nada más. Y también con Marcelo, me parece que esta acción es una respuesta del presidente a los malos números que está entregando a la jefa de gobierno. Y esta cosa de las corcholatas, ¿no? Esta lógica, el presidente le gusta como mandar los picones, ¿no? Yo creo que es una cosa que hace mucho daño.
porque la sucesión adelantada, como lo está haciendo el presidente, descompone todo. Ya lo hemos visto acá. La parte importante por cual no salieron los nombramientos de magistrados del INAI o de las salas fue porque Morena está en guerra civil. La mayoría no se hace cargo de su responsabilidad y están divididos porque están peleados con Monreal. Entonces, en lugar de hacerse cargo de sus representaciones, dividen, congelan. No tomamos decisiones en el Senado de la República por eso. Así dicho, decisiones que eran importantes en salas regionales, en el INAI, pues porque están peleados, porque están adelantando los tiempos, las formas, los procesos, y eso tensa. Se dice en la cultura política, cuando las cabezas se dicen, los cuerpos se hacen. Entonces los equipos están ya enfrentadísimos, están desgastándose, pero todavía quedarán ellos. El problema es que afectan al Senado, a la gestión pública, al país, y detienen. Pareciera que están muy ocupados pensando quién sigue, no qué pasa. La agenda no es echarle porras al secretario de Gobernación. La agenda es las mujeres desaparecidas. La agenda es qué está pasando con el tema de la inseguridad. La agenda es qué está pasando con el tema del hambre, la economía, la inseguridad. Esa es la agenda que necesitamos. No que se estén hinchando porras y competencias a ver quién es más importante. Son bolas de humo muy responsables. Jorge Chaparro, de A Tiempo TV. ¿Qué tal, senador? Precisamente sobre estas agendas, parece ser que otra vez el presidente pues, se adueñó de la narrativa política y todo el mundo está hablando de su reforma electoral y nadie de que la Guardia Nacional asesinó a un jovencito de 18 años, 19, y nadie dice nada absolutamente de eso. Parece ser que nos estamos olvidando de esa agenda. Hace 12 años, en 2010, el Ejército asesinó a 2 jóvenes en el Tecnológico de Monterrey y hasta hoy no sabemos qué ha pasado. O sea, otra vez es el Ejército, otra vez es la Guardia Nacional, póngale el nombre que quiera, pero no lo tenemos en la agenda. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué va a pasar? Usted hablaba de que, bueno, pues si quieren negociar una agenda de Guardia Nacional, ¿hay posibilidad después de esto de negociar una agenda de Guardia Nacional? ¿Una agenda de Guardia Nacional militarizada? Muchas gracias. Sí, en efecto, creemos que las agendas más importantes no se están tomando en cuenta por el Poder Ejecutivo. O sea, el diálogo, la agenda de la mañanera, no salen de 2, 3 temas y siempre de forma amenazante hacia los legisladores de las minorías, hacia los legisladores del bloque de contención o de la oposición, como dicen muchos. Sin embargo, creemos que hay temas muchísimo más importantes, como lo menciona nuestro compañero Emilio Álvarez y Casa, donde no se están tomando en cuenta o quieren minimizar la problemática real de inseguridad que estamos viviendo en nuestro país. Ahora resulta que todos los periodistas asesinados pues tienen que ver y porque publicaron cosas del crimen organizado, y el crimen organizado es tan fácil decir, pues los mandó matar. Es el caso de Leonor Maldonado, por ejemplo, en Tijuana, donde salen, no, pues es que fue un asunto porque denunció a unas narcomenudistas, etcétera, y ya van por la misma línea hacia resolver, pues, tan desobligadamente este tipo de temas de los asesinatos contra los periodistas que se dan en nuestro país, los feminicidios que se están dando en nuestro país, donde no nada más es de Navi, o sea, son muchísimas mujeres más desaparecidas, muchísimas mujeres más en el mismo Nuevo León, muchísimas mujeres más en todo el país, donde no se está tomando en cuenta y no se está tomando la agenda de seguridad con el debido respeto y responsabilidad que merecemos todos los mexicanos. Entonces, creemos que nosotros sí tenemos que voltear y marcar la agenda real de nuestros representados y no dejar que solo en las mañaneras el presidente, con algunas cortinas de humo, tome el control de lo que quiere que se hable en medios o lo que quiere que hable la prensa, sino nosotros aquí, desde el Senado de la República, desde el Congreso de la Unión,
venir a decir la problemática que hay en nuestros estados y que no está siendo atendido ni por los ayuntamientos, ni por los estados, ni por el Poder Ejecutivo Federal, etcétera, pero realmente la seguridad pues recae en el Poder Ejecutivo Federal. Se les dio ese voto de confianza para crear esta Guardia Nacional, todos los senadores con voto unánime. Sin embargo, resultados han sido nada, han sido cero, resultados positivos han sido cero. Entonces sí creemos que debemos de construir una mejor agenda en cuestión de seguridad y empezar a marcar la pauta del México que queremos, porque el México que queremos lo tenemos nosotros, quienes representamos a nuestros estados, no solamente una persona en el que quiere que caiga el poder absoluto autoritario en nuestro país. Es cuanto. Más allá de la narrativa de Palacio, hay una imagen poderosa que describe lo que está pasando. Soldados sometidos por el narco. Estos soldados sometidos por el narco es una imagen de lo que está pasando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al tiempo lo que va a dejar de herencia es un narcoestado autoritario y militarizado. Esa es la imagen. Y en lugar de estar hablando de eso, el presidente está con los espejitos. En lugar de estar hablando de lo que pasó con este asesinato de un integrante de la Guardia Nacional a un estudiante, el presidente está con sus espejitos. Tiene esa intención. En redes sociales y en algunos temas hemos subido el tema, pero es vital subrayar. Hay temas del orden y prioridad nacional que no se están atendiendo. En la Guardia Nacional, acá el Grupo Plural ya presentó una propuesta alterna. Ya presentamos una serie de reformas constitucionales y de ley para discutir, cuando quieran llegar, con una propuesta distinta, porque el tema es la seguridad democrática y ciudadana. Esos son los temas que le duelen a la gente: cómo come la gente, cómo se cura la gente, cómo se educa la gente, cómo se protege a la gente, no las corcholatas. No tendríamos más preguntas registradas, senadora, senador. Muchas gracias. A ustedes, buenas tardes.